Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Hola terrícolas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, dentro y fuera de este planeta, dentro y fuera de este avatar. Bienvenidos a este episodio número 15 de No quiero que pienses como yo, solo queremos que pienses. En este episodio hablaremos sobre... Dilo. Sobre el ego. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mis seres pensantes, porque son tus terrícolas, para mí son mis seres pensantes. Ciertamente, episodio 15 de este podcast, Solo quiero que pienses, como les digo todas las semanas, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que ibas a necesitar tanto. Hoy vamos a hablar del ego. Y vamos a darle ese balance entre lo psicológico y lo espiritual, que aunque si nos han escuchado desde el día 1, saben que entre lo psicológico y lo espiritual hay más semejanza de la que tú te imaginabas o de las que te habían querido, de las que te han querido mostrar. Correcto. ¿Ok? Entonces, para Eve, la terrícola, viene la pregunta. ¿Qué es el ego? Para Eve, la terrícola. Bueno, yo voy a partir primero de decir esta frase que me gusta. Escuchar lo que mi ego tiene para decir ante cada situación, pero reconocer que esa no es mi voz, sino la de mis miedos, para así quitar mi atención de lo que no es verdad. ¿Qué es el ego para Eve? ¿Eso quién lo escribió? ¿Lo escribió la Eve espiritual? No. No es mi frase, no es una frase de Eve. Okay. Es una frase que me gusta, pero no es la frase de Eve. Ok, ¿vale? Muy bien. Para Eve, pues el ego es todo aquello que nos identifica para poder accionar ante esta experiencia, pero que viene obviamente, vamos a decirlo así, teñido con muchas cosas. Entre esas los pensamientos, las creencias limitantes. ¿Como una telaraña? Sí, claro. A ver, es que explicar un poco el ego es un poco complicado. ¿Por qué? Porque el ego es lo primordial y lo principal que se encuentra inmerso dentro de esta realidad que vivimos aquí en esta dimensión para funcionarnos, ¿vale? Dentro de la parte espiritual, el ego es la base del sufrimiento de nosotros como seres humanos. Ok, ¿pero desde la terrícola? Desde la terrícola es precisamente todo eso que nos identifica y que nos hace la ilusión de separación. Desde mi parte es todas esas cosas que vienen cargadas, impregnadas a cómo accionamos, pensamos, percibimos y nos desenvolvemos en este rol que interpretamos o en estos múltiples roles que interpretamos en esta vida. ¿Por qué? Porque el ego está presente en todo. Para mí el ego es la semilla que se ramifica en todo. Ok. Y la pregunta también va para ustedes. ¿Qué es el ego para ustedes? Y me encantaría que lo dejaran en los comentarios. Desde donde nos estén escuchando y nos digan qué es el ego para ustedes antes de entrar en materia. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar desde la ciencia y desde la espiritualidad y vamos a lograr que tú te vayas con un balance, pero que no vayas diciendo, es que él y Eve dijeron esto y esto, sino de que sea ese inicio para crear ese pensamiento propio que queremos y pretendemos que tengas con cada una de estas charlas, con cada uno de estos episodios. Sí, imagínate que estamos todos aquí sentados tomándonos un ponca, esto es un ponca, como siempre lo dije. Un café con ponqué, pero se ha convertido en un té de cúrcuma con manzanilla. Oye, pero también deja de decir nuestros patrocinantes no. alucinógenos nocturnos, claro que sí, porque aunque ustedes no lo crean,
esto se graba en la noche, muy tarde en la noche. Pero como los queremos tanto, hacemos este pequeño sacrificio para llevarles toda esta información y todo este conocimiento que tenemos y que hemos adquirido a lo largo de los años para que el mundo lo sepa. Tú más que yo. Bueno, no, las dos por igual. No, tú eres mayor que yo, por lo tanto has adquirido más sí, pero conocimiento. recuerda que yo soy mayor, pero tú aparentas mi edad. Ve, eso es el ego. ¿Ves? ¿Ves? ¿Dónde está ramificado? Ahí tienen el ejemplo. Perfectico. Mejor ni para qué. Es no querer aceptar la percepción de tu realidad. Exactamente. Entonces, pero esto es una broma interna siempre. Vamos a hablar desde la psicología, como siempre, empezamos desde la ciencia, para luego desmarañar todo lo demás. Y el ego para la psicología no es más que una instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad. Eso es desde la ciencia, eso es desde la psicología como tal. Si buscamos la forma de ver cómo funciona, decimos que es la parte central de la conciencia humana, que es la encargada de dar al sentido de sí mismo. Voy a ser un tanto repetitiva porque básicamente es así. Y se forma cuando una persona se identifica con algo intrínseco, ya sea algo neutro que tenga que ver con la profesión, puede ser algo bueno tras tener muchos éxitos, lograr éxitos, adquirir bienes o cualquier otro tipo de connotación positiva, pero también se identifica con la desdicha, como algún tipo de enfermedad, algún problema económico o algún trauma relacionado con la etapa infantil, con la niñez. ¿Qué pasa? Dentro de los estudios del ego, dentro de la psicología, una de las primeras personas que habló sobre ego fue Freud, ¿ok? En su... Papa Freud. Sí, el pana Freud. En donde él llama el ego como una instancia psíquica que se reconoce como yo y que es un parcialmente consciente que controla la moralidad y media entre los instintos del ello y del superyo, que es la estructura de personalidad desde lo que plantea el psicoanálisis de Freud, ¿ok? Que todos tenemos tres instancias de comportamiento, que es el ello, el yo y el superyo, donde el ello es toda la parte instintiva, visceral, animal, ¿ok? Todo lo que es reptiliano, primitivo. Gracias, Eve. El superyo es todo lo rígido, donde allí no hay flexibilidad y donde no hay posibilidad a ningún tipo de duda, ningún tipo de error, ningún tipo de fracaso. El superyo es la parte rígida y el yo es el punto medio. Es el que aguántate por aquí tú, aguántate por aquí tú, vamos a darle por la calle del medio. Entonces eso es lo que plantea Freud para el ego. Y para nuestro Papa Jung, que es el que prácticamente es el que genera este enlace entre la parte espiritual y la parte psicológica, Jung nos dice que el ego es el centro de la conciencia, en donde resaltan sus limitaciones y diferencias con la personalidad total. ¿Y sabías por qué precisamente Jung es el que enlaza eso? Adivina dónde está la domiciliación real del ego. Adivina dónde está, para dónde le envían las cartitas con código postal. Al ego. ¿Al pensamiento? Al inconsciente. Al inconsciente, claro, por eso es un punto medio. Entre lo consciente y lo inconsciente. Realmente ahí es donde se siente el ego. Por eso el ego es esa semilla que está allí y se ramifica descontroladamente por todo el ser. Y maneja todos los múltiples aspectos y los 10 tipos de ego que pueden existir y que nos detonan en ciertas conductas y personalidades. Ok, pero antes de entrar en materia con esos 10 tipos de ego, como para finalizar un poco desde la ciencia, el ego puede ser tanto positivo como negativo. Correcto. El ego te puede ayudar a ser consciente de muchas cosas de ti, a ser consciente de muchas cosas dentro de tu proceso de salud mental, como también puede hacer todo lo contrario. Es correcto. El ego es, como ya lo dije, vamos a ponerlo así, cuando estás cocinando es la base. Ok.
para que pueda unificar todo. Como cuando vamos a hablar un poquito más estructural, cuando estamos haciendo un edificio y son las bases que hacen que ese edificio no se vaya a caer. Es correcto. Las columnas. Es correcto. Okay. Viene siendo exactamente algo muy similar. Por eso el ego aquí en la parte terrenal es como el sistema de defensa para enraizarnos en este mundo y así poder sobrevivir. Esa es la parte positiva del ego. O sea, ese es el mecanismo que juega el ego cuando nosotros nacemos en esta dimensión. El poder buscar a través de todas esas interrelaciones que tenemos al momento en que ya nacemos y comenzamos a tener el primer síntoma del ego, que es cuando sucede esa separación materna. O sea, cuando ya dejas de pertenecer al cuerpo de mamá, ya comienza el ego a formarse. Sí, pero aparte de eso, el ego dentro de cada ser es como este cubo de Rubik, que cada vez que lo vas moviendo va formando una nueva combinación. Ese es el ego dentro de nosotros. Bien, en algún momento vas a acertar que tengan todos los lados del mismo color, como en algún momento vas a tener dos del mismo color y otros los vas a tener llenos de diferentes cuadros. Entonces, ese es el ego de nosotros. Cada vez él va a ir buscando una combinación distinta mediante los estímulos, las referencias, las situaciones que estemos viviendo. Para bien o para mal, siempre. Y una de las cosas que podemos tener presentes es que el ego jamás lo vas a matar. Ni lo vas a eliminar, ni lo vas a hacer más pequeño, lo puedes hacer más consciente. ¿Lo puedes controlar? No. ¿No? El ego lo puedes hacer consciente. Pero haciéndolo consciente lo controlas. Puedes controlar la respuesta que tú vas a tener, pero él va a seguir tecleando. Va a seguir hablándote. Esa frase que acabo de decir, esa voz va a seguir allí, esa voz nunca va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es que vas a accionar de forma automática ante esa voz que estás escuchando, sino que al hacerlo consciente y saber que el ego también está trabajando allí, tú te detienes y te dices, ya va papacito, yo entiendo lo que me estás queriendo decir, pero cálmate porque probablemente no es así la cosa. Y es ahí cuando te detienes y puedes modificar un poco la situación o el cómo vas a responder o el cómo vas a actuar o el cómo te vas a desenvolver ante la situación que el ego se está disparando. Mira, ¿sabes qué? Hace ratito dijiste cubo de Rubik y automáticamente vino a mi mente una frase de un libro que leímos el mes pasado en un club de lectura donde yo estoy desde hace unos 3 años. Y la frase dice así: el universo es un cubo de Rubik gigantesco deseando que alguien se dé cuenta cuanto antes y consiga ordenar todas sus caras para poder disfrutar de la versión sin anuncios de este juego de estar vivos. Bueno, y ahora automáticamente lo enlazo con el ego, porque este libro en particular, el libro se llama Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que se los recomiendo a todos que lo lean. Hay unos que les gustan, hay unos que no, pero desde la perspectiva de conseguir tu propio pensamiento es un muy buen libro. Bueno, ya entenderás por qué yo tengo el nombre que tengo de HDU, Hijos del Universo. Claro, ¿ves? claro. Ese universo que somos que interpretamos, no, porque esto aquí no lo interpretamos son los roles que tenemos aquí. Interpreto mi rol como Evelyn, interpreto mi rol como mamá, interpreto mi rol como pareja de alguien, interpreto un rol como hija de alguien, interpreto un rol como hermana de alguien, interpreto un rol como empleada de alguien. Son roles, son múltiples roles que interpretamos y en cada uno hay un ego en específico, porque aparte el ego tiene múltiples caras que se va a manifestar de una forma diferente en cada ámbito de tu vida. No sé si me expliqué, sí, no sé si me entenderán. Bueno, y si no entienden, ustedes pregunten. A veces siento que capaz que digo ciertas cosas y como que no me van a seguir el hilo. Pero más allá de si entienden o no entienden, pero si usted no entiende, usted pregunte, bien sea o acá en los comentarios o me le llenan el DM a la muchacha con preguntas en @hija-del-universo para que ella se las responda toditas. Pero fíjate que estás hablando de los roles y se junta un poco con una posición que yo empecé a tomar cuando me gradué de psicólogo. ¿Por qué? Pues yo tengo una muy gran amiga que ella también es psicólogo. Nos tuvimos la oportunidad de que nos conocimos en el colegio y las dos fuimos psicólogos y las dos nacimos el mismo año, el mismo día.
sea, tenemos esa particularidad. Pero ella se graduó de psicólogo primero que yo. Cuando yo estaba estudiando, en un momento... a ver, si tú que me escuchas estudias psicología o eres psicólogo, puedes entender esto un poco. Pero cuando uno está en ese proceso de convertirse en psicólogo, primero tu forma de pensamiento cambia automáticamente a partir de, en mi caso, a partir del tercer trimestre. Y segundo, las personas que tienes a tu alrededor, previas al que tú estudiaras psicología, te empiezan a ver diferente. Entonces, como te empiezan a ver diferente, en algún punto del camino sienten que tú estás todo el tiempo analizando a toda esa gente y todo el tiempo buscándole las 4 patas al gato de todo lo que te dicen o de todo lo que conversan. Ahora te pregunto. Ya va, eso no es así, ¿ok? Punto número 1. Punto número 2. En ese momento de mi vida en que yo estaba, tú aún no había llegado, yo estoy conversando con ella y le hago esa pregunta y le pregunto, oye, cuando tú estuviste estudiando... no te pasó tal y tal cosa. Y ella me hizo un escrito o me hizo un análisis en el cual de palabras más, palabras menos, me decía que ser psicólogo no tiene que ser que yo sea psicólogo 24/7. Yo puedo ser psicólogo, ser humano, hija, hermana, amiga, tía, etc. Pero en el momento que yo estoy dentro de mi área laboral, o sea, es decir, al momento en que yo le doy clic a la videollamada en este momento para atender a mi paciente o cuando yo entro a mi consultorio, allí soy la psicóloga. Porque si yo soy psicólogo 24/7, créanme que sería, ya me hubiesen dicho, por favor, ya, o sea, ya, córtala, no eres la psicólogo, eres el ser humano, porque no estás en consulta. ¿Ok? Y eso lo aprendí y lo internalicé tanto que desde el momento 1 que yo me gradué, yo dije, yo soy la psicóloga de la puerta del consultorio para adentro. Y de ahí para adelante, cuando empecé a dar clases, a formar chicos como paramédicos, decía, chicos, aquí estoy modo profe. Y si alguno quería consulta conmigo, se lo decía de entrada, en este momento soy la psicóloga, cuando estamos en clase, soy tu profesora. Como para que lograran diferenciar un rol del otro, en este caso, hablando de roles. Uh-huh. Y así sucesivamente lo he ido llevando en el punto de que cuando estoy como psicólogo, estoy en modo psicólogo, cuando estoy haciendo teatro, estoy en modo teatro, cuando soy la tía, soy yo, soy la persona, y así sucesivamente. Por eso cuando tú me hablas de roles, automáticamente se me vino mi sistema de modos de vida a la cabeza. Vale, ahora te voy a llevar a ese momento. Vale. En ese pasado, pero te lo voy a llevar evocándolo a este presente, ¿vale? Al presente. ¿Sigues sintiendo ahorita que las personas te ven de una manera distinta como en ese momento? No. ¿Por qué? Porque cuando me conocen ya saben la profesión que tengo, ¿ok? Y no vivieron ese cambio de pensamiento. Porque las personas, escucha, porque las personas que en ese momento generaron esa suspicacia, ¿ok? Era porque me conocían y vieron la transición de la Elsie que era antes y en la que se estaba convirtiendo. ¿Y si te digo que realmente esa percepción fue tuya y no de los demás? Puede ser, es válido. Eras tú la que estaba viendo la transformación de esa Elsie, porque eras tú la que estabas dentro de ti. Y automáticamente, al tú autopercibirte esa transformación, la evocas hacia afuera y crees que las personas de afuera son las que te están viendo de una forma rara porque estás teniendo una transformación. Pero realmente la que se está viendo eso eres tú y lo externalizas hacia los demás. Es totalmente válido. Lo entiendo. Claro. Lo entiendo y es válido. Que te quiero dar a entender, mira cómo funciona el ego. ¿Ves? De la forma tan... Señores, esto ha sido una clase de ego. ¡Cling! Es para que te des cuenta cómo funciona. Y las múltiples, por eso es que digo que es una semilla que tiene muchísimas ramificaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por cada rol que interpretamos, el ego tiene múltiples caretas que va a manifestar dentro de ese rol. Del rol como mamá van a haber 10.000 formas que lo va a manifestar, pero es el ego.
De el rol como hija va a haber 10.000 caretas que lo va a manifestar, pero es el ego. Es como si yo te dijera la palma de la mano y los 5 dedos. Son dedos que se mueven por sí solos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Pero quiénes los engranan? La mano, la palma. La palma. Bueno, la palma es el ego. Y los 5 dedos son los roles. Son los roles. A ver. Ojalá ustedes estuvieran viendo acá mi cara y la cara de ella mientras estamos conversando. Pero bueno, ya tendrán la oportunidad. Bueno, no sé si estoy preparada todavía para que sigan viendo aquí toda... Aunque realmente no me importa mucho. Salgo igual así como estoy diciendo aquí, hablando en este podcast, también salgo a la calle. Sí, exactamente. Es decir, recuerdo una vez en la uni que yo siempre me levantaba y lo primero que conseguía en la silla puesto con eso era que yo me iba a la universidad. Es claro. Y yo llegaba a las 7 de la mañana casi que arrastrándome en el piso para no llegar tarde, porque siempre llego tarde a todo. Bueno, eso ya lo sabe todo el mundo, que llego tarde a todos lados. Hasta para las grabaciones de este podcast llega tarde. Sí, y vivo en la misma casa. Y vivimos en la misma casa, exactamente. Y yo recuerdo que un compañero me pregunta, yo veía a las chicas como llegaban a veces a las 7 de la mañana en aquella producción. Sí, tú decías, pero es que va ya a una sesión de foto, pero lista. Y yo recuerdo que... ¿Y que dónde es tu defensa de tesis? Un compañero me dice, ¿por qué tú siempre vienes así y nunca vienes arreglada? Y yo me volteo y le digo, si me quieres ver arreglada, invítame a salir en la noche, pero en la mañana no me pidas que me veas así, porque no me voy a levantar para satisfacer que tú me veas maquillada. Le dije eso y bueno, el caso es que siempre ando vestida como siempre. Sí. Ya nos volvimos a desviar, ¿ves? Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo, desviar el tema, check. Sí. Bueno, en este caso, una de las cosas, o obviamente de las virtudes, porque como ya lo dije, y como lo dijiste tú, obviamente el ego tiene su parte positiva y su polaridad negativa. Recuerda que dentro de este universo siempre tiene que haber luz y sombra. Exacto. ¿Vale? Esa es la mezcla, esa es la integración que no logramos todavía entender y trascender. Y el ego no solamente está en todo lo que tiene que ver con el aspecto terrenal, incluso, o sea, me refiero a terrenal con los roles que interpretamos aquí, sino que cuando nos desprendemos de esta parte de la materia, de esta parte terrenal, también hay un ego en la parte espiritual. Y aunque tú no lo creas, el ego en la parte espiritual es más bestial aún, es decir, es como que la bestia está en 10.000 revoluciones más. Ok. ¿Vale? Y se camufla, pero de una forma brutal. O sea que podemos decir que el ego a nivel espiritual es el enemigo del ser. No se puede decir que es el enemigo, aunque si vamos a las creencias budistas dicen que realmente es la causa del sufrimiento de nosotros. Pero yo no lo vería como el enemigo tal. Antes sí, antes lo veía mucho como el enemigo, pero obviamente es esa misma parte, como te digo, ese mismo ego espiritual. Es el mismo ego espiritual saboteando a tu mismo ego espiritual. Es decir, eso es una toma y dame en el mismo círculo. Yo te presto y te pago. Claro, pero eso también tiene mucho que ver con tu forma de ser rígida por todo el tema de las heridas que ya has manifestado. Sí, el ego también está escondido allí. El ego también forma parte de todas esas heridas, porque recuerda que él es el que modifica todas esas percepciones. Él es el encargado precisamente de hacerte sentir esas emociones y de hacerlas sentir desde un punto de vista que pueden estar alteradas a la realidad o a la situación que se estuvieron viviendo. Por ejemplo, si hablamos y hacemos la transición a uno de los episodios, la herida de abandono, ¿vale? Puede darse en tu inconsciente por el simple hecho de que mamá no te pudo dar el pecho. Y no te pudo dar el pecho porque pues ella traía de base algún problema inconsciente y pues su leche no bajó. Entonces no te pudo dar pecho, aunque quería con todo el amor del mundo darte pecho, pero no pudo. Tu cerebro, tu psiquis lo puede percibir como un abandono. Entonces ahí está el ego jugando. ¿Por qué? Porque lo está maximizando de una forma que tu cerebro lo está metiendo como una herida de abandono, cuando realmente, fíjate que la figura materna ahí estaba y quería maternarte, y quería amarte, y quería darte, pero lo único que no pudo fue alimentarte. Exactamente. Entonces ahí es cuando te digo,
el ego interfiere en muchas cosas, pero también interfiere en el mecanismo de la supervivencia, de la retroalimentación, de los estímulos externos, para que obviamente puedas ir aprendiendo a desenvolverte y adaptarte a esta realidad, a lo que vives aquí. El detalle es que lamentablemente en ese mismo proceso vivimos en las dos fases donde él suele quedarse muy cómodo. Y es lo que yo siempre digo, que es el paseando y el futureando. El ego no existe. Literalmente es la única fase donde, o el proceso donde no existe es en el presente. Justo en el presente el ego no está. Incluso te lo voy a poner en un ejemplo de lo más mortal y natural. Cuando estás viendo una película, tú no estás juzgando en ese momento la película, estás viendo la película, aunque después, cuando ha pasado la escena, se activa tu ego y te dice, es que eso era obvio, pero ves que en el momento en que está pasando el proceso, no lo estás juzgando, o sea, en el justo momento de aquí, en ese momento, no, pero a los microsegundos que ya esa escena estuvo en el pasado, entró el ego. O en su defecto, que tú estás viendo en la película y de repente dices, seguro va a pasar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y eso pasa. Claro, ahí lo que pasa es que ya entra una precognición, pero de múltiples veces repetida una situación en ciertas películas. Sí, o sea, pero ahí te entra como, bueno, es un preconocimiento de algo que se ha venido dando y se ha repetido ya en muchas películas, ya es diferente. O eso afecta que la historia sea bastante predecible. También, pero es por eso, es predecible porque ya tienes ese conocimiento almacenado de secuencias muy similares de escenas de películas en otras decenas de películas. Otro ejemplo que les puedo dar donde el ego no puede interrumpir en el presente es, por ejemplo, cuando tú te vas y te sientas en un parque a mirar hacia la nada o a la inmortalidad del cangrejo. Después les voy a hacer esa pregunta, ¿por qué dicen que el cangrejo es inmortal? Chicos, no lo sé, yo siempre se lo quise preguntar a mi mamá, pero... ¿Sabes por qué lo dicen? ¿Por qué? Porque el cangrejo no camina ni hacia atrás ni hacia adelante. Y entonces, camina hacia los lados. Exactamente. Entonces, por lo tanto, como no puede ni ir al pasado ni ir hacia el futuro, se queda detenido en una línea del tiempo. Fíjate A eso se refieren con la inmortalidad del cangrejo. Pero obviamente el cangrejo es mortal. Así que es solo una frase que se utiliza. Es una frase cliché como para... Correcto. Como para ver qué carrera exacto, pero viene de alguien que obviamente tuvo que quedarse mirando un cangrejo durante mucho rato y hacer la conexión de, oye, mira, que si no va hacia atrás ni va hacia adelante, pues no se atrasa ni adelanta. Quiere decir que se queda permanente en el tiempo. Bueno, si ustedes saben quién fue esa persona también, por favor, déjenlo en los comentarios, porque en nuestro momento de cultura general estamos aprendiendo por qué dicen, mira a ver la inmortalidad del cangrejo. Bueno, cuando tú te quedas sentada en un parque y estás mirando, de pronto te quedas mirando un árbol y estás mirando como el viento embobada, porque recuerda que esos momentos obviamente donde te desprendes de toda la realidad que vives acá, en este planeta, y te quedas a veces embobada mirando a la nada, como decimos, pero estás mirando cómo la hojita se está moviendo con el vientecito. Tú no estás juzgando el viento, tú no estás diciendo por qué el viento estará moviendo la hoja así, ¿no? Tú estás viendo que la hoja se está moviendo, pero no estás juzgando, porque estás justo donde es casi siempre imposible estar. Claro, y eso desde la psicología es lo que se llama la atención plena, que está directamente relacionado con la técnica del mindfulness, que es esa técnica de meditación que hace que estés conectado con el presente y tener una atención plena de todo lo que te rodea. Lo que llamamos nosotros contemplación, meditación, prácticas ancestrales. Exactamente. Que obviamente la psicología la ha tomado como prácticas para salud mental, pero que están fundamentadas en la espiritualidad, hace siglos atrás cuando apenas comenzamos nosotros a transitar en este planeta, en Gaia. Otra cosa que aprendimos el día de hoy. A ver, hablemos de esos 10 tipos de ego que tienes por allí. Sí, claro. A ver, los voy a resumir rapidito porque exponerse,
vamos a decirlo así, la definición de cada uno y ponernos a explicar cada uno, pues me voy a tirar aquí 2 horas en una, en una conversación de ego, porque esto no es una clase. Nuestros podcasts no son una clase, solo es una forma de cómo desde la psicología lo perciben, como desde la espiritualidad y desde Eve, más que todo desde Eve y desde la espiritualidad de Eve, porque obviamente mi espiritualidad o mi forma de ver las cosas no es la misma de otro. Y desde la ciencia y de cómo él sí ve la psicología, porque yo tengo, 16 años de graduada ya como psicólogo, y la Elsie que se graduó no es la misma de ahorita, han cambiado muchas cosas, y la forma en como yo veo la psicología, a muchos no les parece, a otros les parece un poco, pero a mí me funciona, y si a mí me funciona, es válida. No importa. Exactamente. Claro, ese es el cubo de Rubik. Exactamente. Haciendo combinaciones cada cierto tiempo. Totalmente. Dentro de ti. Incluso esta conversación la tuve hace unas semanas atrás con mi pareja, que le estaba diciendo, ya logro saber cuándo viene una transformación dentro de mí, cuándo voy a comenzar a ver cosas de diferentes formas o cuándo algo va a cambiar dentro de mí, porque siento esa sensación cuando ese cubo dentro de mí se está comenzando a mover. Uh-huh. O sea, mi cuerpo siente como una especie de vibración y ya yo sé que es que estoy comenzando a formar nuevos pensamientos. Y eso es lo que yo quiero con este podcast, que precisamente ese cubo en cada una de las personas que nos puedan escuchar, en cada episodio, a moverse, a crear nuevas combinaciones, pero sus combinaciones. No quiero que creen las mías, no quiero que creen las tuyas, no creo que hagan las de otros, quiero que hagan las de ellos mismos a partir de todo lo que puedan estar escuchando. Del ego, a partir de cómo Eve lo mira o lo piensa, lo ve, el ego de cómo él si lo mira, lo percibe, lo ve, pero así con muchas otras personas que también puedas escuchar referente a el ego. Por ejemplo, cuando yo estoy estudiando algo, yo intento estudiarlo desde todos los puntos de vista posibles. Uh-huh. Y me encanta. ¿Por qué? Porque de ahí es donde yo voy, ¿sabes qué? Este pedacito de aquí, esta coma de aquel, este punto y aparte del otro, esto de aquí, esto de allá. Y ahí voy formando esa telaraña de cosas y ahí es donde empieza a salir algo que se crea a partir de muchas materias primas. Claro, porque ahí estás creando tu propio pensamiento crítico y le estás dando tu propio significado desde el análisis que tú puedes llegar a establecer de eso que estás estudiando. Es correcto. Bueno, en este caso los tipos de egos vienen siendo uno, vamos a decirlo así, porque normalmente no vienen en secuencia. No es que te voy a decir 1 es este, 2 es este, porque así se dan. No. Vamos a nombrarlos y decir... El usurpador, el prestigioso, el interruptor, el envidioso, el silencioso, el insaciable, el sabelotodo, el sordo, el manipulador y el orgulloso. Okay. Cualquiera de estos, o mejor dicho, todos estos se manifiestan en nosotros. Todos. Uh-huh. No es cualquiera, no es que tienes 2, 3, 1, no. Los tienes todos. Todos, cada uno lo tenemos porque tenemos... Solo que lo manifestamos en diferentes momentos. Claro, roles. Okay. Roles, okay. En los diferentes roles y en diferentes momentos. Okay. Pero, por ejemplo, como mamá, yo puedo manifestar de pronto el rol de prestigiosa, ¿vale? Okay. Que viene siendo el tratar de buscar elogio y reconocimiento, la admiración de que lo estoy haciendo bien. Ya sabemos que esas hay muchas, ¿verdad? Porque las hemos visto. Entonces, yo como mamá puedo buscar. Oye, pero puedo buscar, fíjate... no, puedo manifestar, porque yo no lo busco. Estas cosas no las buscamos, las manifestamos. Pero fíjate, esas películas chilenas que tú viste una y después me dijiste que la viera, la de SOS Mamis, uh-huh. Allí se manifiestan toditos. Exacto. Entonces, todos los roles se manifiestan en todas las personas, uh-huh. En todas, seamos hombres, seamos mujeres, seamos hombres, seamos mujeres o diferentes tipos de género, ¿vale? Okay. Vamos a decirlo de esa manera, pero tengamos energía femenina o masculina, porque eso es lo que radica realmente dentro de este receptáculo. Uh-huh. Somos una energía femenina o una energía masculina y convergen ambas dentro del mismo avatar. Una obviamente se manifiesta con mayor fuerza externamente fuera del avatar, y me refiero obviamente al género con el que naces, uh-huh. ¿Vale? Y otra
está un poco más adentro. ¿Por qué? Porque hay hombres que obviamente portan el avatar de hombre, pero tienden a tener más energía femenina. Y eso no quiere decir que no sean masculinos. Ojo, igual que hay mujeres que pueden portar el avatar de mujer femenino y tienden a tener más energía masculina. Okay. Pero aún así son mujeres. Y no me estoy refiriendo a que sean mujeres. Bueno, no me voy a ahondar un poco más en esto, ¿vale? Pero, por ejemplo, vamos a dar otro detalle, el usurpador. Uh-huh. Esta persona que tiende a robar, vamos a decirlo como una imagen, uh-huh, como el contenido, vamos a decir que contenido, pero el cómo la otra persona se desenvuelve, lo que hace, lo que dice, el cómo lo dice, tiende a robar aspectos de esa persona que de cierta manera le gustan y ve que a esa persona le favorece, porque esa persona con su forma de hablar, de expresar, la tendencia que tiene hacia lo que le gusta, atrae personas hacia sí. Entonces, como yo quiero eso, voy a usurpar, vamos a decirlo así, un poco esa identidad de esa persona. Voy a robar intelecto de esa persona, contenido de esa persona, forma de hablar de esa persona, porque yo quiero tener lo que tiene esa persona. Claro, eso también está el ego del envidioso. Sí, pues, sí, porque son dos, pero son dos. Ahí lo que más me llama la atención es eso que estás diciendo. Puede llegar a tener mucha. Si te das cuenta es una línea muy delgada, uh-huh, entre cuando tú admiras a una persona a querer ser como esa persona. Entre si yo admiro tanto a Shakira, ¿ok? Por ponerte un ejemplo. Yo voy a buscar ser como Shakira, buscar la manera de hacer las cosas que ella hace, porque si a ella le funciona, a mí también, ¿ok? Estoy poniendo un ejemplo súper, no vamos a llamarlo loco, sino súper irracional, como para generar acá la comparación, porque está bien que tú admires a esa persona, pero no que te copies total y absolutamente de todas las cosas que hace para poder lograr el objetivo. También es como que, ok, si a esta persona le funciona esto, ¿cómo lo puedo yo adaptar a mí para no quitar mi esencia y poderlo poner más adelante? Es que ese es el detalle, que se pierde un poco la esencia. Por ejemplo, vamos a suponer que sea un artista. En uh-huh, este caso, claro que hay imitadores de los artistas. Sí. ¿Vale? Y obviamente también lo hacen a forma de percibir una ganancia a través de esa uh-huh, usurpación legal, vamos uh-huh, a decirlo así, porque exacto, bueno, dentro de todo es legal, dentro de ciertos términos es legal que puedas imitarlo y todo lo demás y tal. Pero, sí, sobre todo cuando hay una aceptación por parte del artista. Pero, por ejemplo, eso es un poco como más aceptable, sin embargo, eso es un ego de usurpación. Okay. Aunque no lo quieran ver o no lo queramos ver, o a veces recordemos siempre que hay verdades que son difíciles. La gente exclama mucho, el terrícola exclama mucho, uh-huh, que siempre quiere saber la verdad, que quiere saber la verdad y que va con la verdad por delante, pero eso no es cierto, lamentablemente. Uh-huh. No están preparados para la verdad, porque realmente cuando se les destapa una pequeña pestaña de la verdad, no soportan el dolor de la verdad. La verdad es uno de los dolores más insoportables que pueda existir. ¿Por qué? Porque te va a desnudar todo como realmente es, uh-huh, no la ilusión que tienes de todo. Hay una frase por ahí de un cantante que dice una verdad. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Es correcto. Bueno, ya ahí lo ves. Entonces, pero donde se ve muchísimo también esto de las usurpaciones por la parte egoica, por ejemplo, en la parte profesional, donde más se suele ver y donde más lo podemos ver ahorita, aparte de el aspecto profesional, de las carreras y todo lo demás, también lo podemos ver en el hecho de las redes sociales. Claro. Tú entras ahorita y es que todo es igual con todo y todo es igual con todo. Claro, y eso me refiero una diferenciación de ser, porque se te mezcla todo. Claro, pero a eso me refería porque yo he estudiado todo este tema de redes sociales por cuestiones de trabajo y una de las cosas, una de las tantas formaciones que he hecho, que te dicen es,
No está mal que tú te copies algún tipo de contenido. Lo que no está bien, ¿ok? Es que lo hagas exactamente igual y no le des la vuelta para convertirlo en tuyo. Ese es el prototipo de antes, cuando te mandaban a hacer una tarea y tú agarrabas y ibas para Google y copiabas, pegabas y tal cual como hasta Wikipedia, sí. Que podía salir. Sí, sí, bueno, sí. Exactamente, ese es el ego de la usurpación. Exactamente, porque fíjate que si no existieran tantos memes, videos de memes que son la misma imagen, pero desde una perspectiva distinta. Es correcto. ¿Ves? Por eso te dije, míralo ahora en esta era que se ve muchísimo más. Incluso algo que sí vale acotar es que en estos tiempos el ego es como un poco más palpable, lo puedes percibir con más facilidad, y puedes verlo con más... se deja ver. Sí, con más, o sea, puedes como entrecerrar los ojos y puedes ver los hilos, esas ramificaciones, las puedes ver. Y ya te das cuenta de muchas cosas. Y bueno, como decíamos también del ego, de la parte espiritual, que es el más difícil de todos. ¿Por qué? Porque se esconde detrás de muchas cosas espirituales. Por ejemplo, algo que yo hablo ahorita y capaz que lo estoy hablando desde el ego, ojo, ya lo dije hace ratito, todos tenemos ego, todos estamos interpretando diferentes roles, que en esos roles cada uno hay ego. Por eso es que mi ego dice que yo tengo la edad y ella la aparenta. Y desde mi ego, desde este momento, de este presente, probablemente ese ego se va a ir cambiando, va a ir siendo más camaleónico, porque eso es una de los superpoderes que tiene también el ego, que es camaleónico, ¿vale? Y yo considero que las personas que dicen que son despiertos o que están despiertos en el mundo espiritual, yo, y sé que esto va a sonar muy egoico de mi parte, considero que es donde más ahogados en ego están. Porque cuando ya tú asumes que estás despierto, es porque ya no hay más nada que tengas que aprender, ni evolucionar, ni revolucionar. Incluso yo creo que cuando yo salga de este avatar, yo siempre digo que yo estoy soñolienta, que yo estoy en el proceso de despertar, pero que yo no soy una despierta. Y yo creo, y lo digo así, que aun cuando yo salga de este avatar, ya mi energía sea liberada de nuevo a casa, yo creo que yo no voy a seguir siendo todavía una despierta. O no sé si es mi ego también el que me juega ese contra y de no llamarme despierta, pero es que cuando yo veo una persona que dice, es que los despiertos, es que yo soy una despierta, es que no, siento que está muy lleno. ¿Escuchas mucha soberbia en ese discurso? Yo siento que no es que escucho soberbia, siento que está parado en una posición donde no quiere, podría decirse incluso que es una de las posiciones donde no acepta como cierto intercambio y de seguir retroalimentándose, sino que ya estoy en una posición firme porque ya soy un despierto, ya yo no necesito nada de lo que me estás diciendo. Exactamente, porque para eso es a lo que voy, a la soberbia. Que no voy a dejar porque soy un sabelotodo, ya me las sé todas más una, y tú no vas a venir para acá a decirme qué es lo que yo tengo que hacer o darme alguna información, porque yo ya me lo sé todo. Bueno, y como yo siempre digo que todavía hasta el último día el último momento en que salga el último aire de los pulmones de este avatar, yo voy a seguir aprendiendo, pues seguiré siendo un aprendiz toda la vida. De muy todo bien. Lo que sea lo que me aplique y a lo que me guste, seguiré siendo un aprendiz. Muy bien. Bueno, pero en fin, ¿cuáles son los aspectos oscuros del ego? Vale. Sí, los aspectos oscuros del ego vienen reflejándose en las conductas típicas que podemos ver, que son las defensivas, las retiradas. Las retiradas voy a comentar rapidito por encima para que entienda lo de retirada, que viene siendo esto de cuando siento dolor, me retiro, me retraigo, me voy, para evitar el contacto con ese dolor. Y no quiero ver el dolor ese porque obviamente no quiero sentir eso. Y obviamente en el sentir el dolor, que fue lo que dijimos en el episodio anterior, el atravesar ese dolor y que el dolor demanda ser sentido, es donde está el poder alquimizar hacia la sabiduría. Entonces, eso es una de las cosas que tiene. La búsqueda de atención. Obviamente ya sabemos que eso es mucho del ego, la autocrítica y el autodesprecio, ¿vale? Y eso igual se traspola hacia afuera, la crítica hacia los demás y el desprecio hacia los demás. La desvalorización, tanto interna
como externa. Okay. Como ya lo expliqué, recuerda lo que te expliqué ahorita cuando te dije, si los demás, tú sentías que los demás te veían, pero capaz eras tú, desde tu ego la que se percibía así, por eso lo traspolaba hacia afuera. Sí, totalmente. Entonces, como se dice, el budismo es la base del sufrimiento de la conducta, pero el ego es el que nos permite también evolucionar, adaptarnos a los diferentes cambios que venimos a experimentar en esta dimensión, en esta dualidad. Okay. El detalle es eso, integrar esa dualidad del ego. Y el detalle es que en la parte espiritual, muchas personas que practican la espiritualidad no logran aceptar la dualidad que se tiene. Ellos no quieren ver esa parte de oscuridad. Entonces solamente quieren integrar, trabajar y maximizar la parte de la luz. Pero engavetan la oscuridad. Y es imposible trascender, evolucionar, si no aceptamos ese otro lado. Por eso el ego es tal cual como el universo. Si te das cuenta, el universo es dual. Por lo tanto, el ego es dual. ¿Por qué? Porque el ego te manifiesta lo bondadoso y también la parte no bondadosa. Te manifiesta las luces que tiene y te manifiesta las oscuridades que trae. Entonces, es integrar esas dos cosas. Fíjate que hay un corto de Disney que a mí me encanta, que yo lo utilizaba mucho cuando empecé en el mundo de la docencia, por allá en los 2014, 13. En los años 1600. Hace como 10 años. No y más. después dice que ves con la edad y la edad y la edad. No, y la edad. pero que esa es mi parte egoica. Bueno, está bien. Te la dejo que te la tripees. Exacto, es que yo me la tripeo. A mí no me preocupa cumplir la edad. No me preocupa. No, a mí solo que yo gozo diciendo que yo la tengo y tú la aparentas. Y yo te dejo que sea feliz con eso. Exactamente. Bueno, entonces cuando yo estaba en ese momento de mi vida, yo daba clases. Mi forma de dar clases es mucho desde lo visual, desde mostrarte un corto, desde mostrarte algo que le puedas dar un sentido. ¿Por qué? No me voy con lo catedrático, siempre es buscar ese plus, ese poco más allá. Entonces hay un corto de Disney que se llama Día y Noche. Sí, muy lindo, lo vi. Es muy lindo. Muchas veces lo vi, Es muy lindo, ese lo pueden conseguir en YouTube, nosotros le podemos poner el enlace aquí abajo en la descripción para que lo vean, porque era ese no aceptar la luz, no aceptar la oscuridad. Y al momento de darse cuenta las bondades que tenían cada uno, lograron llegar a ese punto medio en el cual ambos pudieron unirse y poder convivir. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí retomo lo que estaba diciendo Eve de aceptar tanto la luz como las sombras. Vamos a manejarnos en que todo el mundo puede vivir en el caos y en el orden. Que hay una línea delgada que fluctúa entre el caos y el orden. ¿Cuál es lo interesante? Lo interesante es saber manejar cuando estoy en caos, ¿qué tengo que hacer para estar en orden? Y si estoy en orden, ¿qué puedo hacer para balancearlo? Y que sea de una forma equilibrada. ¿Podría ser? Desde la terapia psicológica se enseñan muchas herramientas para mantener este orden dentro del caos. Desde la terapia espiritual también se enseñan muchas herramientas, aunque desde este lado también hay mucho choque, hay mucho contacto con realidades que a veces no quieres ver, y al mismo tiempo desde la psicología, solo que si tú estás preparado para atravesarlo, te vas a poner los pantalones, las gomas, o como decimos en Venezuela, las alpargatas, para poderlo atravesar. Es correcto. Es por eso que, por ejemplo, algo que yo suelo aclarar cuando me dicen es que tú te dices que eres una bruja del caos. Sí, yo soy una bruja del caos, pero yo no soy una bruja del caos como Wanda. Ok. ¿Ya? Yo no vengo a hacer eso. Yo soy una bruja del caos es porque a mí la vida me ha dado la maestría, porque realmente considero que tengo una maestría en cómo permanecer de cierta forma tranquila dentro de los procesos caóticos de la vida. Ok. Entonces, eso es lo que me transforma en una bruja del caos, en no perder la calma, el todo, el norte, la perspectiva, las ganas de vida ante las determinadas situaciones tan caóticas y complejas que te puedan pasar. Entonces, que tú estás pasando por una situación extremadamente caótica,
pues venga, yo agarro la mano y vamos, te acompaño. Yo sé cómo la vamos a atravesar. Venga por aquí, haga esto, vamos a hacer esto otro. Entonces, yo vengo a darle orden, ayudarte a darle orden a ese caos para que lo atravieses y entiendas el por qué tenías que atravesar ese caos. Porque el caos no lo atraviesas de a gratis. No. De a gratis no viene un caos a tu vida. Cada caos viene con una razón, con una particularidad, con un objetivo, con una enseñanza, y depende de ti si lo tomas o lo dejas. Que también a veces son enseñanzas que son más complejas, y a veces son enseñanzas que ni siquiera vienen de parte hacia nosotros, que pueden ser hacia otras personas. Y cuando me refiero a esto es, por ejemplo, tú puedes decir, sí, es que pueden hablar de un caos, ¿qué tal? Pero hay situaciones caóticas de la vida donde son extremadamente difíciles, donde te ponen el mundo literalmente patas arriba. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser amado. Sí, totalmente. Eso es un caos que atraviesas. ¿Vale? Entonces tú dices, ¿pero qué es esa lección? ¿Pero tenía que morir esa persona para que me vinieran a enseñar la lección? Sí. Literalmente, sí y no. ¿Por qué te explico? Porque ahí hay pactos que están de intermedio. Uno, tú pactaste estar con esa persona para que esa persona viviera ese proceso. Esa persona pactó venir con un proceso de eso, donde se iba a ir a un tiempo temprano, a un tiempo temprano de esta vida. Uh-huh. O sea, ese pacto es de ella, no tiene nada que ver contigo, ni como madre, ni como hija, ni como hermana, ni como prima, ni como tía, ni como nada. Uh-huh. Recordemos que aunque somos portales para traer vidas, nosotras las mujeres, cada ser que nace de nosotros viene con un pacto que no tiene nada que ver con nosotros, porque es un ser individual. Aunque nosotros seamos su mamá o aunque ellos sean nuestros hijos, nosotros tenemos unos pactos como nosotras, porque antes de nosotros ser madre, somos seres humanos. Fuimos exactamente un ser humano. Uh-huh. Antes de nosotros ser esposas, fuimos un ser humano. Uh-huh. Fuimos un ser que entramos dentro de este cuerpo material para tener una experiencia humana. Entonces, mis queridos seres pensantes, vamos a ir cerrando un poco este episodio, ¿verdad? Porque si no podemos estar aquí toda la noche nosotras conversando y tampoco es la idea. Yo creo que vamos a tener que hacer un día de esto, un live. Sí, un live. totalmente. Bueno, avísennos si los quieren, lo programamos y nos sentamos y le damos play. Con una taza de té. Y empezamos a hablar de las cosas que ustedes quieran que toquemos en ese live. Totalmente, pero bueno, más allá de todo, creo que la enseñanza más grande o la conclusión que le podemos dar a este tema del ego es que hay que aprender a convivir con él de una forma amigable, dejar que él nos muestre ese significado que tiene ese ego en nuestras vidas y tratar sobremanera de que no juegue en tu contra, sino que te haga siempre la mejor versión de ti. Y dejando ya como palabras finales lo que has dicho, me gustaría dejar el pedacito de esta canción que me encanta muchísimo. Okay, y voy a leer el pedacito ese. Dice: estaba sentado en la orilla del tiempo, de la montaña me curaba el viento, pasando horas sentado en lo oscuro, en la mitad del pasado y futuro. Muy bien. Con esto entonces, mis queridos seres pensantes, nos despedimos de este maravilloso episodio, no sin antes agradecerles domingo a domingo estar allí, darle like, seguirnos, activar su campanita, dejarnos su review en Spotify y en todas las plataformas en donde nos encontramos. Y recordarles que todos los domingos con cada conversación que nosotras tenemos acá, no queremos ni pretendemos que piensen como nosotras. Solo queremos que piensen. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.